Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, agradecerles el estar aquí en este seminario. Yo lamento mucho no haber podido participar, les envío mis disculpas por ello, pero bueno, qué fortuna poder aprovechar que la tecnología nos acompaña y que a través de internet puedo estar de alguna manera acompañándolos allá en Cusco. Espero que estén teniendo una jornada increíble de trabajo, de aprendizaje. Y bueno, espero que esta presentación que vamos a hacer, Camilo y yo, les pueda ayudar también a comprender un poco más cómo ha sido el trabajo de las redes de turismo comunitario en Latinoamérica y qué pasos les propongo y podemos seguir en adelante para seguir fortaleciendo esta gran actividad, esta actividad que favorece el desarrollo, favorece la revalorización de las identidades y por supuesto brinda experiencias turísticas inolvidables. Mi nombre es Juan Marambio, yo soy director ejecutivo de Fundación Travolution a nivel internacional y como dice el título de la presentación, ¿cierto? Les voy a hablar sobre redes de turismo rural comunitario en Latinoamérica, perspectivas de trabajo y, como les decía, un análisis de lo que ha sido este trabajo en los últimos 10-15 años. Me acompaña Camilo Alvarado, que debe estar ahí presente con ustedes, que es director de Travolution en Colombia y con quien estuvimos organizando el encuentro latinoamericano de turismo comunitario que tuvo lugar en Boyacá. Ya les voy a contar un poco más sobre eso. Lo primero es contarles un poco de qué se va a tratar la presentación. Voy a partir presentándoles quién es Travolution, a qué se dedica y cuál es un poco, muy brevemente, nuestra trayectoria. Luego vamos a ver cuál ha sido el contexto de desarrollo de las redes de turismo rural comunitario a partir de la experiencia que ha existido en distintas partes de principalmente Sudamérica, me voy a enfocar. Vamos a ver cuáles han sido los aprendizajes y finalmente vamos a explorar algunos posibles caminos a seguir, algunas posibilidades de desarrollo en torno a las redes de turismo comunitario. Vamos ahora entonces a la primera parte. ¿Quién es Travolution? Bueno, Travolution es un movimiento, es una organización que busca favorecer el desarrollo local a través del turismo comunitario. Para eso, nosotros nacimos en el año 2010 como una organización que buscaba generar una red de turismo comunitario y al poco andar abrimos 4 áreas de trabajo. Un área que es un operador turístico centrado en Chile que busca conectar a los viajeros con la oferta turística de las comunidades, desde ese operador, que es una empresa B certificada, quizás han escuchado hablar de eso. En el fondo es una empresa que busca tener un éxito, o sea, que su éxito está basado en tener un impacto positivo, social, ambiental y obviamente económico. Y a través de esa empresa, con alianzas con operadores en Argentina, en Perú, en Bolivia y en otras partes, hemos logrado que muchos viajeros puedan conocer la oferta de turismo comunitario del continente. Y por otro lado, Travolution es una fundación que tiene 3 grandes áreas de trabajo. Un área que trabaja con gobiernos para el desarrollo de normativas, programas, proyectos que apoyen al turismo comunitario. Y por otro lado, un área de acompañamiento a los proyectos de las comunidades. Hacemos capacitaciones, hacemos asesoría técnica para que los proyectos turísticos de las comunidades puedan desarrollarse mejor, puedan incorporar elementos de la identidad o del territorio de una manera sustentable y por supuesto que puedan tener éxito turístico, ¿no? Y tenemos una tercera área, que es en la que me voy a centrar acá, que es un área de redes, en la que nosotros buscamos conectar y favorecer las conexiones entre representantes de comunidades, entre ellos, y también con, qué sé yo, representantes de ONGs, de servicios públicos, de agencias y operadores, representantes del mundo universitario, para que a través de estas conexiones, a través de estas redes, podamos juntos ir fortaleciendo e ir mejorando el trabajo en torno al turismo comunitario en el continente. Entonces, les voy a hablar un poco del trabajo que hemos hecho desde esta área, que es el área de redes. Lo primero es que efectivamente nosotros sabemos que ya existen algunas redes, pero que históricamente han tenido ciertas dificultades, qué sé yo, por
desconexión o aislamiento geográfico, tecnológico, etc. Y vemos que otros sectores del mundo del turismo u otros sectores de la sociedad se conectan mucho, hacen asociaciones, hacen federaciones, gremios, y a partir de eso van favoreciendo el desarrollo de todos. Nosotros creemos que esta forma de trabajar, conectarse, es muy útil para el desarrollo del turismo comunitario y por eso hemos querido apoyarla. Hoy, ¿qué es lo que hemos hecho? Históricamente, desde el año 2011, hemos apoyado y organizado instancias de encuentro, instancias de conexión entre organizaciones de turismo comunitario. Y también hemos dado continuidad a ese trabajo buscando luego que se organicen redes por territorio, se organicen redes en el mundo digital, ya sea a través de WhatsApp, Facebook, qué sé yo. Ya vamos a ir viendo en detalle todas estas cosas. Pero hemos tenido un trabajo continuo, básicamente, que busca fortalecer la creación y, digamos, valga la redundancia, el fortalecimiento de las redes de turismo comunitario. Esta historia parte con el primer encuentro nacional de turismo comunitario realizado en Chile. Es un encuentro nacional de Chile que organizamos el año 2011. Después organizamos siempre en conjunto con comunidades anfitrionas. Otra versión el 2012, el 2013, el 2015. Y finalmente el año 2017 organizamos el primer encuentro latinoamericano de turismo comunitario. Primer encuentro de una segunda fase, porque ya vamos a ver, años atrás, Red Tours había organizado otros encuentros en años anteriores, por ahí por el 2006, el 2008, etc. Ya vamos a comentar sobre eso. Pero el trabajo que se hizo con el Encuentro Latinoamericano de Turismo Comunitario fue un trabajo bien significativo. A este encuentro participaron iniciativas desde México hasta el Cabo de Hornos en Chile, pasando por todo lo ancho y lo largo de nuestro querido continente latinoamericano. Se reunieron cerca de 400 personas, representantes de comunidades, representantes de ONGs, de servicios públicos y también de agencias y operadores, periodistas, qué sé yo. Todo el mundo estaba reunido en este encuentro que fue como un motor, un impulso al fortalecimiento del turismo comunitario, aún si ustedes quieren como un renacer, un resurgir del turismo comunitario. En los distintos países hay distintas agendas, es lo que voy a entrar a ver ahora en la segunda parte de esta presentación, pero todo más o menos confluyó en este encuentro de turismo comunitario. Y finalmente, el año pasado, el 2018, organizamos una versión un poco más pequeña, más territorial, en Centroamérica, en Guatemala, un encuentro centroamericano de turismo comunitario que buscó dar continuidad al trabajo del latinoamericano, pero con un foco específico en Centroamérica. Participaron iniciativas desde México hasta Panamá, incluso algunos invitados de otras partes de Sudamérica. Y nuevamente movilizamos la agenda en torno al turismo comunitario del subcontinente centroamericano. Bueno, veamos entonces un poco de contexto respecto de las redes en torno al turismo comunitario en nuestro querido continente. Lo primero y la primera pregunta que debiera llamarnos la atención o venirnos a la cabeza es ¿por qué es importante generar redes en el turismo comunitario? Muchas veces y muchas redes se han generado por los objetivos que pueden ver ustedes allí en pantalla. Uno es para favorecer la comercialización, por otro lado para fomentar alianzas con el sector público o también para coordinar iniciativas de turismo rural comunitario. Generar redes para la comercialización es sumamente útil. Evidentemente, las ventas es un desafío muy grande que tiene el turismo comunitario, salvo algunas iniciativas en distintos países que son sumamente exitosas. Para la gran mayoría de los que trabajamos en turismo comunitario, lograr ser exitoso en la comercialización es algo muy difícil. Por lo tanto, se han generado redes en el continente que han buscado ayudar a generar ventas. Y vemos frecuentemente portales en internet de asociaciones de iniciativas de turismo comunitario, agrupaciones que se reúnen para lanzar una plataforma comercial. Por otro lado, también hemos visto redes, o podemos ver redes, y quizás hay algunos ejemplos por acá, donde distintas iniciativas de turismo comunitario en un país o en un territorio
se organizan para poder trabajar junto al sector público, a los ministerios o secretarías de turismo, junto a los ministerios o secretarías de pueblos indígenas o de desarrollo rural, etc. Entonces las iniciativas de turismo comunitario se agrupan para poder generar una agenda común, por ejemplo, para conseguir proyectos de fomento, para conseguir mejores normativas en torno a los permisos de salud, a la incorporación de elementos de la identidad, a la promoción internacional o para definir metodologías de trabajo en torno al turismo comunitario, etc. Y obviamente también se conectan las iniciativas de turismo comunitario para compartir buenas prácticas, aprendizajes, para compartir los fracasos muchas veces, porque es importante aprender de los fracasos. Entonces se generan agrupaciones para discutir también estrategia, qué hacer en el futuro, cómo planificar el desarrollo del turismo comunitario, qué sé yo, los próximos 10 años, o teniendo en consideración, como todo el escenario político, si ustedes quieren, actual, con la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Entonces, para ver qué hacer o para dónde va el turismo, no sé si han escuchado este movimiento del Flight Scam, que es en el fondo viajeros de Europa principalmente, que ya no quieren volar para sus vacaciones, entonces hacen viajes solo a territorios cercanos. Eso obviamente nos afecta en Latinoamérica o en Sudamérica, porque los viajeros europeos prácticamente no tienen otra opción para llegar a nuestro continente que volando. Entonces se coordinan las iniciativas de turismo comunitario para ver qué hacer en estos casos. Y bueno, ejemplos tenemos de distintos niveles. Tenemos organizaciones internacionales de turismo comunitario que agrupan iniciativas de varios países. Quizás el ejemplo más emblemático ha sido el ejemplo de Red Tours, este movimiento que fue iniciado desde la Organización Internacional del Trabajo, apoyado desde ellos también, y que buscó generar una gran red latinoamericana de turismo comunitario partiendo alrededor del año 2002 y teniendo una agenda continua de trabajo hasta el año 2008 aproximadamente, con encuentros de turismo comunitario, favoreciendo el desarrollo de redes también a nivel nacional, haciendo capacitaciones, haciendo programas de fomento en torno al turismo comunitario, influenciando políticas públicas. En Ecuador lo deben saber muy bien, porque trabajaron muy codo a codo con la FEPSE, la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, para movilizar y para fortalecer al turismo comunitario a nivel internacional. Como les decía, también hay organizaciones nacionales de turismo comunitario, como la RATURC en Argentina, que es la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario, como la FEPSE, que ya les nombré en Ecuador, esta Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, que además tiene algo que a mi parecer es muy bonito, que es que reconoce y explicita el ser plurinacional y por lo tanto, valoriza las distintas identidades y naciones indígenas que hay en el Ecuador. Y así han habido también otros programas de turismo comunitario apoyando, por ejemplo, en Perú, ustedes por múltiples años han organizado, creo que fue el 10º o el 11º Encuentro Nacional de Turismo Comunitario el año 2018. Entonces hay un trabajo continuado a nivel nacional, a pesar de que quizás hoy no exista una red, pero bueno. Y además tenemos redes locales, redes que se agrupan por un territorio, como puede ser el lago Titicaca o el mismo Valle Sagrado, allí donde están ustedes, o redes del desierto de Atacama en Chile, o de la Araucanía en el caso del pueblo mapuche, o la red cearense de turismo comunitario, que es en Brasil, en el estado de Ceará, y así hay múltiples redes que se han desarrollado a nivel territorial que buscan organizar y conectar iniciativas de turismo comunitario en algunos sectores del país solamente. Aquí, quise poner algunos logos, quizás los más significativos. Aparece la Red de Turismo Social y Comunitario de Bolivia también, la TUSOCO, que ha tenido un trabajo también por largos años. Distintas redes han focalizado sus trabajos en distintos temas
Y en la próxima sección vamos a ver cuáles han sido los aprendizajes a partir del trabajo de estas redes de turismo comunitario. Bueno, pasamos a esta tercera parte de la presentación, donde vamos a analizar algunos aprendizajes a partir de todo este trabajo en torno a redes de turismo comunitario que ha habido en Sudamérica. He querido estructurar esta fase en torno a un análisis DAFO o FODA, no sé cómo le llamen, pero que en el fondo es un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos ámbitos en torno a las redes de turismo comunitario. Vamos a partir de lo malo o lo difícil y después vamos a ir a lo positivo, ¿ya? Para que no se asusten y digan, no, está todo mal. No, vamos a partir con lo negativo y vamos a seguir con lo positivo. Entonces, en torno a las dificultades que han debido enfrentar las distintas redes de turismo comunitario en toda su historia, no estoy dando nombres en específico, pero vamos a analizarlo. Y uno de los principales problemas tiene que ver con el liderazgo y la representatividad. En cualquier organización humana existen dificultades para ejercer liderazgo o para lograr una representatividad. Esto no es exclusivo de una red de turismo comunitario. Cualquier asociación, federación, cualquier gremio, cualquier, digamos, unión de personas va a enfrentar estos problemas. Y por supuesto han estado presentes en el trabajo de las redes de turismo comunitario. Y muchas veces hemos visto que algunas redes colapsan o desaparecen o se ven seriamente dañadas porque se toman decisiones que no logran ser representativas o bien porque los líderes de estas redes de alguna manera no son capaces de dirigir el movimiento hacia el objetivo que se ha buscado o porque quizás nunca estuvo tan claro el objetivo al, digamos, crearse esta red. Y ahí tenemos otro de los temas que son importantes, que es quién ejerce el liderazgo dentro de una red de turismo comunitario. ¿Lo ejercen los representantes electos de las mismas comunidades o bien lo ejercen otras personas u otras organizaciones desde afuera? Eso es algo que también hay que tener claro, hay que analizar. Puede ser bueno en algunos casos, puede que en otros casos no funcione, pero sí hay que saber que los temas de liderazgo y los temas de representatividad han sido históricamente algunos de los problemas que han tenido que sortear las redes de turismo comunitario. Otro de los temas, y yo sé que esto les va a sonar familiar, son los temas de recursos. Obviamente, para que una red pueda funcionar se necesitan recursos. Frecuentemente quienes pertenecen a distintas comunidades que están trabajando en turismo tienen dificultades para poder viajar y reunirse todos en un punto. Me imagino que incluso estar reunidos en Cusco para ustedes ha significado un esfuerzo en términos de tiempo, en términos económicos, en tiempos de dejar de hacer otras cosas que ustedes pueden estar haciendo en sus localidades. Entonces, este mismo problema también aqueja a las distintas redes de turismo comunitario, especialmente mientras más grandes son, digamos, mientras más son redes nacionales o redes internacionales, es mayor el número de recursos que se requieren para poder hacerlas funcionar y eso obviamente complejiza las cosas. Por hablar del caso de Red Tours, en el año 2008, una vez que se acaban los recursos de la OIT para sostener el trabajo de la red, esta red rápidamente desaparece, se dejan de generar encuentros, reuniones, se dejan de generar programas de trabajo para apoyar a las organizaciones que formaban parte de la red. Entonces, obviamente, poder asegurar recursos para que una red pueda funcionar es uno de los temas que también es importante, ya lo vamos a ver. Y por otro lado, bueno, los conflictos que son inherentes a la coordinación. Nunca es fácil encontrar tiempos para poder reunirse, nunca es fácil aunar intereses. El generar acuerdos democráticos también es un ejercicio que es sumamente difícil y que es complejo de lograr, especialmente si nos reunimos una o dos veces por año para generar asambleas, digamos, donde se tomen decisiones. Esa coordinación es muy complicada después cuando hay que ponerse de acuerdo para participar en una reunión o en una serie de reuniones con organismos públicos o con otras ONGs para poder movilizar una agenda en torno al turismo comunitario.
es muy, muy difícil. Entonces, esa es otra de las dificultades que han tenido que enfrentar las redes de turismo comunitario. Probablemente ustedes están viendo otras dificultades que puedan afrontar las redes, después podemos comentarlas. Ahora me gustaría pasar a las amenazas. Las dificultades la diferencia entre las dificultades y las amenazas es que las dificultades son internas, las amenazas vienen dadas por lo externo, por el contexto, ¿ok? Y acá una de las principales amenazas para el trabajo de las redes de turismo comunitario es el bajo nivel de éxito del turismo comunitario en sí. Si las iniciativas de turismo comunitario no logran ser sostenibles económicamente, si no logran que lleguen los viajeros y hacer conexiones con agencias, con operadores, es muy difícil que una red de turismo comunitario se pueda sostener, porque en el fondo tanto los organismos públicos como las agencias y operadores, como las universidades, empiezan a decir que el turismo comunitario no funciona porque no es económicamente viable. Entonces se pierde la capacidad de influenciar a los políticos para tomar decisiones, para crear normativas, para crear regulaciones o programas que ayuden al turismo comunitario. Por lo tanto, el éxito comercial, y esto creo que hay que tenerlo bien presente, el éxito comercial de las iniciativas de turismo comunitario es clave para que a una red de turismo comunitario le pueda ir bien. Por otro lado, en estos últimos 10 años hemos visto grandes cambios en el entorno político. Sudamérica, bueno, ustedes lo pueden estar viendo hoy, ha tenido cambios de dirección en torno a la política, ha tenido cambios de foco en torno a cómo se entiende el desarrollo, y si bien en los años 2000 o en los años 90 teníamos quizás en la mayoría de los países políticas de mucho apoyo social, hoy en día esas políticas por distintas razones van disminuyendo, hay menos programas de apoyo y es más difícil generar o movilizar al sector público en torno al turismo comunitario. Entonces hay que tener en cuenta, en consideración este escenario político y ver cómo se puede ir trabajando. Bueno, ya vamos a ver. Otra de las amenazas importantes tiene que ver con las distancias geográficas. Como les decía antes, para poder reunirse hay que viajar, eso implica varios días, eso implica organizarse incluso con meses de anticipación, por lo tanto, es una amenaza a que las redes de turismo comunitario les pueda ir bien. Y por último, el bajo nivel de conexión inicial, es decir, el hecho de que cada iniciativa de turismo comunitario no sepa qué otras organizaciones están trabajando en el tema en distintos lugares del país o en otros países, es una amenaza, porque en el fondo, al estar poco conectados a nivel inicial, toma mucho trabajo generar vínculos sociales, generar vínculos profesionales que permitan que una red sea fuerte. Normalmente quienes trabajan en la industria del turismo tradicional están muy informados respecto de quiénes son los otros actores que están trabajando en el tema. Entonces les resulta más fácil reunirse cuando se encuentran en un seminario, en un evento, rápidamente se conocen y empiezan a generar acciones conjuntas. A el turismo comunitario le cuesta un poco más esta parte y por eso puede ser entendido como una amenaza. Pero vamos al lado positivo también. ¿Cuáles son las oportunidades? Y las oportunidades tienen que ver con el entorno externo, es decir, no con lo que hacen las comunidades, sino con lo que llega desde afuera. Y finalmente vamos a ver la fortaleza. La primera oportunidad es que los avances en el mundo digital hoy nos permiten conectarnos de una manera mucho más fácil. Mucha gente tiene estos smartphones, estos celulares inteligentes, o bien desde distintas partes se pueden conectar a Facebook, a WhatsApp y a otras redes que nos permiten estar conectados casi en forma gratuita y en forma instantánea con cualquier parte del mundo. Eso es una gran oportunidad porque hoy
podemos armar un grupo de WhatsApp y podemos comunicarnos con dirigentes de turismo comunitario en otras partes del país o en otros países incluso de una manera rápida. Podemos compartir videos, páginas web, información de lo que está pasando en el día a día y eso es claramente una oportunidad que hay que aprovechar. Por otro lado, ya tenemos 10 o 15 años de trabajo en torno a redes de turismo comunitario y hay que aprender de esa historia. Tenemos que saber esa historia, ustedes tienen que investigar, informarse acerca de lo que fue Red Tours, acerca de lo que está haciendo la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, la RATURC en Argentina, que prontamente va a tener otro encuentro nacional de lo que está pasando con las asociaciones de turismo indígena o de turismo comunitario en Chile, en Colombia, en Ecuador, etc. Tenemos que estar muy informados de lo que va pasando en cada uno de los países. Bolivia, Perú, por supuesto, y ojo con Brasil. En Brasil hay grandes movimientos comunitarios que hacen muchas cosas, pero por la barrera del idioma quizás nos mantenemos desconectados. Pero es importante tender puentes y mirar lo que está ocurriendo en Brasil también. Y por otro lado, tenemos que el turismo cada vez más tiende hacia lo auténtico. Los viajeros están cada vez más interesados en el turismo comunitario. Y así como veíamos antes que el bajo éxito comercial del turismo comunitario puede ser una amenaza, ahora que el turismo está girando hacia lo experiencial, hacia estar en contacto con las personas de una comunidad local, hacia aprender de las formas de vida más tradicionales, eso también puede ser una oportunidad para volver a fortalecer el turismo comunitario y a partir de eso volver a construir y a fortalecer redes. Y luego, para terminar con esta sección, las fortalezas. Lo primero es que tenemos a líderes, mujeres, líderes hombres, jóvenes, mayores, de distintas comunidades que tienen formación, que han aprendido y que tienen muchas ganas de salir adelante y de conectarse, que quieren viajar a ver qué es lo que se está haciendo en otras partes de Latinoamérica para poder volver a sus comunidades y, digamos, trabajar en conjunto con otras personas y otras organizaciones para fortalecer el turismo comunitario. Por otro lado, tenemos casos de éxito político de redes de turismo comunitario. Creo que quizás el más importante en Sudamérica es el de la FEPSE, que ha generado cambios muy importantes a la ley de turismo, a la forma en que se discute el turismo en el Ecuador. Entonces hay que aprender y hay que aprovechar esos casos de éxito para poder desde allí construir hacia adelante. Y por otro lado, que tenemos ejemplos desde, digamos, otros sectores que podemos aprovechar para saber hacia dónde tienen que ir las redes de turismo comunitario. No son las primeras redes que se crean en el mundo, no son las primeras asociaciones gremiales, no son las primeras federaciones que se crean, entonces tenemos que aprender de lo que se ha hecho. Y hoy podemos además mirar y conectarnos fácilmente. Yo, si no me equivoco, por ahí está don Galindo Parra. Y si no, bueno, pueden conectarse con la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario y compartir esas experiencias de lo que ya ha ocurrido, de los aprendizajes que ya tenemos en torno a lo que funciona y lo que no funciona. Por supuesto, con Travolution también pueden contar para eso. Bueno, veamos ahora entonces caminos a seguir. Este no pretende ser un listado, digamos, de cada uno de las recomendaciones que yo podría darles o que podríamos darles desde Travolution, pero sí un resumen de los aspectos más importantes. Quizás el mensaje central que me gustaría que se llevaran es que conectarse y generar redes es fundamental, que es clave para el éxito del turismo comunitario, que distintas iniciativas, distintas comunidades puedan conectarse, trabajar juntas, impulsar el desarrollo de mejores políticas públicas, impulsar la coordinación con el trabajo con ONGs, con el mundo universitario y obviamente también con agencias y operadores turísticos, pero hay que tener ciertas consideraciones. Veamos ahora lo que sabemos. Lo primero es que la conexión entre organizaciones de turismo comunitario es importante.
Es fundamental que cuando ustedes estén trabajando en sus comunidades o si ustedes representan organizaciones de apoyo, a organizaciones del mundo universitario o a servicios públicos, sepan que hay que fomentar la conexión entre iniciativas de turismo comunitario para transferencia de buenas prácticas, para generar vínculos sociales, para poder discutir en torno a cómo se desarrolla el turismo comunitario en distintas partes, etc. Los temas son múltiples, pero lo importante es que haya conexiones. Después, que también es sumamente importante, es que las organizaciones de apoyo, a la cual represento yo también, Travolution como una organización de apoyo, tenemos que apoyar, pero no podemos dirigir ni podemos, digamos, ser los protagonistas de un movimiento de turismo comunitario. Los protagonistas tienen que ser los dirigentes de las organizaciones comunitarias. Nosotros en Chile, por ejemplo, organizamos 4 encuentros nacionales de turismo comunitario, cada uno de ellos destinado a generar una red, no una cada vez, sino la misma red, y no en 5 años, desde el 2011 al 2015, todavía no la conformamos porque faltó, digamos, que dirigentes de comunidades tomaran la iniciativa. Esa red recién se conformó en el año 2017, cuando ya hubo la madurez suficiente desde los dirigentes de las comunidades para formarla. Nuestro encuentro latinoamericano también tenía el mismo objetivo, sin embargo, sabemos que estos movimientos se tienen que ir construyendo de a poco y tienen que ser dirigidos desde los representantes de las mismas comunidades. Tercero, lo que les decía hace un rato, la sustentabilidad de un movimiento de redes de turismo comunitario solo se justifica en la medida en que haya un éxito de las iniciativas, un éxito turístico de las iniciativas. Si las iniciativas de turismo comunitario no son exitosas, las redes de turismo comunitario no van a poder sobrevivir en el tiempo porque el movimiento va a tender a desaparecer. ¿Ya? Entonces necesitamos que cada una de las iniciativas de turismo comunitario sea exitosa en lo turístico, que lleguen los turistas, que la gente que trabaja en esa iniciativa pueda tener un ingreso de la actividad turística para que esto pueda continuarse en el tiempo. Después, que las redes macrozonales, o sea, las redes nacionales o internacionales o de territorios muy extensos, se tienen que sustentar, se tienen que basar en redes más locales. Las redes más locales pueden reunirse más frecuentemente, tienen temas en común que pueden ir planteando y levantando a las redes macrozonales. Estas redes de zonas mayores pueden tener representantes de cada uno de los territorios que pueden ir conectándose y agrupando, digamos, los intereses o las causas que quieren desarrollarse de distintos territorios. Si no hay organizaciones locales, las redes macrozonales no tienen representatividad, no van a poder tener liderazgo y por lo tanto van a tender a desaparecer. Es lo que conversábamos al principio, ¿no? Y bueno, por otro lado, los líderes, quienes sean los elegidos o quienes sean las personas que vayan conformando estas redes de turismo comunitario, tienen que generar una agenda de trabajo en común. Tienen que coordinarse entre los distintos territorios o entre las distintas iniciativas que participen y tener un plan de trabajo. Si no tienen objetivos, si no tienen proyectos para el año 2020 o 2021 o desde el año 2021 al 2025, esas redes van a tender a desaparecer. Entonces es muy importante tener una visión, tener un proyecto muy concreto de trabajo de qué es lo que se quiere lograr e ir trabajando por ello paso a paso para que la red pueda sobrevivir y tener continuidad. Ojo con, estos son algunos tips, algunas ideas de cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero es que en toda red de turismo comunitario van a haber tensiones, van a haber conflictos, van a haber opiniones diferentes, van a haber intereses diferentes y eso es normal porque es normal que ocurra en todo
conjunto de seres humanos. Ocurre en las familias, ocurre en las comunidades mismas, ocurre, qué sé yo, en los barrios, en las ciudades, etcétera. Donde hay dos o más personas reunidas, siempre hay diferencias de intereses. Eso es normal y una red de turismo comunitario tiene que, digamos, incorporar esas diferencias de interés, esas diferencias políticas, como parte de la riqueza para construir una red. No es que alguien, digamos, esté aportillando o quiera destruir la red porque opina diferente. Es importante, es parte de la democracia. La naturaleza es diversa, la sociedad también es diversa. Por lo tanto, las distintas opiniones tienen que ser bienvenidas siempre. Por otro lado, las redes y su trabajo son un proceso político. Eso significa que los proyectos, los objetivos se generan en base a la construcción de acuerdos. Y en esos acuerdos, al igual que en una democracia, quizás no van a estar el 100% de las personas que participan alineadas y queriendo lo mismo. En la democracia es igual. No les gusta a todos lo mismo, no opinan todos lo mismo, pero se construye a partir de la generación de acuerdos. Entonces quizás en un tema va a haber que tomar una decisión y yo no voy a estar 100% de acuerdo, pero digamos, acepto o me sumo al acuerdo de trabajar en ese tema por el objetivo mayor, que es que la red pueda seguir avanzando y que todos los que pertenecen a esa red se puedan ver beneficiados. Y por último, y esto siempre le tendemos a cargar la mano, decimos en Chile, siempre le tendemos a exigir toda la responsabilidad del éxito de una red o de una iniciativa a quienes son los dirigentes. Pero para que una red de turismo comunitario pueda ser exitosa, cada iniciativa que participe tiene que poner dedicación, tiene que poner esfuerzo y tiene que poner recursos para que esa red pueda funcionar. Sin el aporte de cada uno de los que participan, una red nunca va a poder ser exitosa. Entonces, mucho ojo con eso. Y por último, aprovechar las ventajas de la tecnología. Crear grupos de WhatsApp, crear grupos de Facebook en los cuales se discutan los temas que son importantes, en los cuales se pueda compartir material acerca de lo que está ocurriendo en los distintos territorios y puedan ir generando acuerdos, cosa de que cuando se reúnan presencialmente ya esté parte del trabajo previamente hecho. Esa tecnología hay que aprovecharla, el resto del mundo la está aprovechando, por lo tanto en turismo comunitario también tenemos que aprovecharla. 2. Ser autosuficientes. No podemos esperar que lleguen otros a financiar lo que nosotros tenemos que hacer. Es probable que no consigamos todos los recursos que quisiéramos, pero hay muchas cosas que se pueden hacer gratis, como un grupo de WhatsApp, como ponernos de acuerdo, como conversar y discutir. Podemos hacerlo gratis, entonces tenemos que tratar de ser autosustentables, generar que las redes funcionen a partir de recursos que aporten las propias comunidades. Por supuesto, toda ayuda es bienvenida, pero no podemos depender de la ayuda externa. Después, generar redes con otras redes, con asociaciones de turismo, con asociaciones de desarrollo, con asociaciones de otros países. No podemos, si decimos que generar redes es importante, entonces tenemos que generar redes hacia afuera del turismo comunitario también. Y eso es algo que los dirigentes tienen que tener muy claro. Por último, las redes no se tienen que dedicar a la comercialización, pero sí tienen que apoyar que las iniciativas de turismo comunitario puedan ser exitosas en las ventas. Una red de turismo comunitario debiera tener principalmente objetivos, digamos, de políticos, de conseguir mejores condiciones para que se trabaje el turismo comunitario, debiera tener objetivos sociales, como lograr que se puedan reunir las personas que están trabajando en el tema, pero no se debieran dedicar a la venta. Para la venta están las mismas iniciativas de turismo comunitario o las agencias y operadores turísticos que saben hacer eso, ¿ya? No las redes de dirigentes que muchas veces se tratan de dedicar a la comercialización, pero fracasan en el intento porque se requieren estructuras diferentes. Después, las redes tienen que apoyar el fortalecimiento y la capacitación de las iniciativas de turismo comunitario y su propio aprendizaje.
Es importante estar siempre al día respecto de lo que se está trabajando en turismo, de lo que se está trabajando en turismo comunitario también. Hay muchas cosas pasando en el mundo y hay que mantenerse informado. Y por último, siempre una red de turismo comunitario tiene que tener una voz que se alce fuerte en torno a cómo se debiera desarrollar las políticas, las normativas, las regulaciones que afectan no solo al turismo comunitario, sino al turismo en general. Cuando se generan políticas públicas a nivel país, las federaciones del turismo tradicional siempre están ahí, las de hoteles, las de tour operadores. ¿Y dónde están las organizaciones que representan al turismo comunitario? Tienen que estar ahí presentes con una voz clara, informada, para poder participar del debate público. Bueno, eso quería comentarles hoy. Por supuesto, la conversa es mucho más larga. Espero que tengan preguntas, comentarios que le puedan hacer a Camilo, que va a estar contestando allí. Yo les dejo mis datos de contacto, mi correo. Siéntanse con toda la libertad de conectarnos en Travolution. Estamos para ayudar. Hay un equipo de personas también en Perú que están conectadas con Travolution, entonces ahí podemos ir armando cosas también. Y bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes esta tarde, en espíritu por lo menos, no presencialmente, pero espero que nos podamos ver muy pronto y que podamos seguir conversando sobre turismo comunitario.